Dios les bendiga. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Sí, Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Vamos al Salmo 32. Y bueno, vamos a ver varias cosas ahí. Bueno, les he estado hablando acerca de lo que nos impide crecer, ¿verdad? Entonces, dentro de esas cosas, ayer, la semana pasada me parece, hablaba acerca de la falsa enseñanza, ¿sí? Cómo nos puede limitar en nuestro crecimiento, ¿sí? De hecho, para mí es la principal, ¿sí? Si estamos mal enseñados, pues no vamos a crecer. Amén. Y bueno, mencioné varias otras causas, pero bueno, esta no la mencioné. Una de ellas, bueno, decía la enseñanza incorrecta o la falsa enseñanza. Sí, los pecados, los daños emocionales, las ataduras espirituales, las iniquidades, creo que fue todo. Nada más las mencioné, no me metí lleno más que en la primera, que fue las falsas doctrinas o la mala enseñanza. Y una que no mencioné, pero que lo estuve sintiendo, pues es acerca del pecado oculto, sí, que eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración, ¿está bien? Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, bendito Dios, por cada vida que está en este lugar. Gracias por cada uno de tus hijos. Señor, gracias, Padre, por traernos a tu casa. Hoy venimos delante de ti reconociendo nuestra condición, Señor, de necesidad, pero también con el deseo de extendernos, Señor, hacia adelante. Bendito Dios, de no quedarnos estancados, Señor, sino ir de gloria en gloria conforme tu palabra, Señor. Háblanos esta tarde, Señor, ministra nuestro corazón y que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, podamos, Señor, percibir tu palabra, Señor, podamos retenerla también. En el nombre de Jesús te necesitamos y te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor, para bendecirnos, Señor, para hablarle a nuestro corazón, Señor, a nuestra conciencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces otra causa que nos impide crecer, pues es esa misma, el pecado oculto, ¿sí? Y bueno, pecado oculto lo podemos entender de dos formas, ¿verdad? Oculto es porque no está confesado, ¿sí? Por eso se le dice así, oculto. Obviamente nada se le esconde a Dios, ¿verdad? Todo está, Dios se da cuenta absolutamente de todo. De hecho, la Biblia dice que todavía no están las palabras en nuestra boca y Dios ya las sabe, ¿sí? Entonces no hay pensamiento, no hay sentimiento, no hay intención, deseo, absolutamente nada que Dios no pueda saberlo, ¿sí? Dios sabe todo, ¿sí? Cosas que ni siquiera estamos pensando, ya sabe que están en nuestro corazón o que en algún momento la vamos a pensar, ¿sí? Entonces no tanto oculto a Dios, ¿sí? O que esté fuera del conocimiento de Dios. Dios sabe absolutamente todo, pero se refiere más oculto cuando no sea expuesto ante Dios, ¿sí? O sea, cuando dos formas, por dos sentidos, ¿verdad? O cuando no nos hemos dado cuenta nosotros, o cuando no lo hemos expuesto delante de Dios. A final de cuentas, un pecado oculto es aquel que no se ha confesado delante de Dios, ¿sí? Ya sea porque yo no lo sé, porque también hay una escritura que lo dice así, ¿verdad? De los pecados que me son ocultos, líbrame, decía el salmista David. Entonces quiere decir que hay cosas que no nos damos cuenta, que estamos haciendo, pensando, y que a los ojos de Dios pueden ser pecado, ¿sí? Por eso nadie se nos debe de enaltecer nuestro corazón. No debemos de hacerlo o permitirlo. Amén. Nadie, por muy normalmente se enaltece el corazón cuando nos comparamos. Dos extremos, ¿verdad? O nos sentimos mal o nos sentimos menos, ¿sí? Pero cuando a nuestro criterio todo está marchando bien o todo lo hacemos bien, ¿sí? Pues nos comparamos donde no se ve todo tan bien, y eso se nos puede ser motivo de que nuestro corazón se enaltezca. Tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerdan? Hay una escritura donde habla acerca del publicano y del fariseo, me parece, ¿sí? Y los dos se presentaron delante de Dios, y el publicano decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sí, dice la Biblia que estaba agachado hasta el suelo, donde no se atrevía ni siquiera a levantar el rostro por la vergüenza que sentía por sus pecados. O sea,
la cosa estaba tremenda. Pero había un fariseo, sí, y él sí presumía y decía: Señor, te doy gracias delante de Dios, ¿verdad? Te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Sí, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, y no soy como él. Y entonces ya dice la Biblia, donde el Señor les enseñaba, ¿quién creen que fue o salió justificado delante de Dios? ¿El publicano pecador o el fariseo religioso? Y pues ya el Señor dice: el publicano. Sí, porque ese hombre se sentía tan pecador. Entonces, ¿en base a qué medía su justicia el religioso fariseo? En base a la injusticia del publicano, ¿sí me entienden? O sea, él se sentía más santo a comparación del otro. Eso no lo podemos hacer, ¿sí? Si alguien no está viviendo, ¿sí?, también como nosotros pensamos que lo estamos haciendo nosotros, no nos debemos de medir con nadie. ¿Sí? Nosotros tenemos una vara o una estatura donde debemos de medirnos, y ese es Jesús. Y estoy totalmente seguro que nunca a nadie le vamos a poder llegar ni siquiera a los talones. O sea, siempre vamos a estar faltos. Amén. Por eso esa es la medida a la que nosotros tenemos que ver. Yo no me puedo estar midiendo con nadie más. ¿Sí está claro, mis hermanos? Ni con el que es más santo que yo, o el que anda mejor que yo, ni el que anda peor que yo. ¿Sí? Yo tengo una medida que es Jesús. Amén. Entonces, precisamente por eso, porque hay cosas que yo no alcanzo a identificar, mi corazón se puede enaltecer, ¿sí? Pero no significa que no estén ahí. Lo que significa es que yo no me doy cuenta, y eso es muy diferente. Amén, ¿está claro? Entonces, eso es lo que dice el salmista David, ¿sí? De los pecados que me son ocultos, líbrame, Señor. O sea, porque hay cosas que no se da cuenta la persona, y en eso se ve nuestra imperfección. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Nuestra carne es tan imperfecta que no se da cuenta de muchas cosas, ¿sí? Pero Dios sí las ve. Amén. Y esas, aunque independientemente si yo las ignore, ¿sí?, no quiere decir que Dios no se pueda estar sintiendo ofendido. Amén. Entonces, ese es un sentido en el que se puede el pecado oculto. Aquellas cosas que yo ignoro, ¿sí?, pero que yo estoy haciendo. Pecado siempre se refiere a la acción. Bueno, entre otras cosas, porque en el Salmo 32 sí hace una diferencia, pero ahorita lo vamos leyendo. Entonces, ese punto está claro. Entonces, ¿en qué sentido es el pecado oculto? En aquello que yo ignoro, ¿sí?, pero que está ahí. Amén. Entonces, también se ve en otro sentido, ¿sí?, en aquel que no está confesado, ¿sí? O sea, en el que yo estoy consciente, pero no se lo confieso a Dios, o no lo saco a Dios. Confesión, hermano, no es nada más hablarlo, ¿sí? O sea, la confesión implica otra cosa, que en sí es hablarlo, pero apartarse. Amén. O sea, no es nada más decirlo, ¿sí? No, eso no es todo lo que es confesión. Bueno, si quieres me lo pones enfrente, Sandra, y luego ya nosotros ahí en el Salmo 32, que es el que estamos buscando. Proverbio 28:13, ¿sí? Si es muy ágil con la Biblia o con el celular, pues búsquelo pues. Si no, espéreme en el Salmo 32, que es el que nosotros vamos a ver. Proverbios 28:13, fíjense lo que dice. Esto es lo que implica la confesión. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pecado oculto? Algo que está en mi ignorancia o fuera de mi conocimiento, pero que se está haciendo. ¿Sí está claro? Pues eso es pecado. Oculto a mi entendimiento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es el pecado oculto? Pecado que yo no confieso o que no le expongo a Dios. Entonces, lo que es confesión, ¿sí?, pues implica el apartarse de, ¿sí? Y aquí lo dice en ese proverbio. Fíjense, el que cubre su pecado no prosperará. ¿Qué es prosperar? Prosperar es avanzar, ¿sí? No es avanzar, no es nada más, prosperar no es nada más hacerse rico. Bueno, esa es un área donde se está avanzando, ¿sí? Pero prosperar es avanzar en general. Amén. Entonces, si estamos hablando de crecimiento, ¿sí?, ¿qué está diciendo aquí? Que el que encubre su pecado no va a avanzar, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Lo que nos impide crecer o avanzar. ¿Sí está claro? Entonces, ahí lo que está diciendo es, el pecado encubierto o el pecado oculto no nos deja avanzar, ¿sí? Es lo que dice proverbio. O prosperar, que es lo mismo. Entonces, pero fíjense lo que dice la segunda parte de ese proverbio. Más el que lo confiesa, o sea, el que lo saca a luz, ¿sí? Pero fíjense lo que dice, y se aparta, ¿sí?
Bueno, cuando las palabras aparece una I, ¿sí? Eso es como unirlas, ¿sí? Por ejemplo, se fija, el punto y coma es separarlas, o sea, decir una cosa y luego dice todo lo contrario, ¿sí? Eso es como separar, o sea, ya dije una cosa, pero ahora voy a decir todo, algo que es totalmente diferente, ¿sí? Por eso se pone el punto y coma, ¿sí? Ahí leas, con los niños leas los libros de español, ¿sí? Y eso es ahí. Pero la I, cuando aparece una palabra y luego ponen la I y la otra palabra, es unirlos, es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, confiesa y se aparta. O sea, que dentro de la confesión está el apartarse. Entonces, no existe la confesión sin apartarse del pecado. ¿Sí está claro eso? Entonces, cuando yo lo confieso, ¿sí? Por la misma inercia de esa confesión, tiene que ser el apartarse. Amén. Entonces, en el concepto de Dios, de lo que es la confesión, es hablarlo y apartarse de eso. Entonces, aquí dice, alcanzará misericordia. Hay muchas otras versiones que dicen un poquito diferente. Sí, va a ser perdonado, va a alcanzar gracia, va a prosperar, ¿sí? Que a final de cuentas viene a ser lo mismo. Entonces, ¿qué implica la confesión? ¿Sí? El apartarse. Amén. ¿Sí está claro eso? O sea, hay una conciencia, ¿sí? De que esto no es correcto, ¿sí? Yo ya no lo quiero hacer. Amén. Eso es realmente arrepentimiento, ¿sí? No sé si aquí ya lo dije. Bueno, yo creo que sí, pero no sé si aquí lo hablé cerca de la parábola hijo pródigo. Pero bueno, arrepentirse, hermanos, no es nada más llorar por lo que hicimos mal, ¿sí? Que si sale no hay problema, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea del diablo o hipocresía, no. Hay cosas que calan y uno las sufre porque las hizo y le llora ante Dios, ¿verdad? Y está bien. Pero arrepentimiento, la palabra en sí significa cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces, arrepentirse es cambiar la mentalidad. ¿Eso qué es? Que lo que yo veía como bueno, lo veo como Dios lo ve, ¿sí? Ahí es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando hay un remordimiento, eso se da por conocimiento, o sea, porque yo sé que eso no está bien, ¿sí? Pero yo no lo veo malo, ¿sí me entiende? Me siento mal porque sé que está mal, ¿sí? Pero a mí me gusta hacerlo. Eso es remordimiento, ¿sí? Híjole, ya la regué, no está bien, pero me gustó, ¿sí? Si se me presenta la oportunidad, lo quiero volver a hacer. Eso no es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es, eso está mal, yo no lo había visto, la gravedad de esto, pero ahora lo estoy viendo así, lo grave que es esto que yo estoy haciendo, que yo estoy pensando, perdóname. Entonces eso pasó porque la mentalidad cambió, ¿sí? Eso es, por ejemplo, el hijo pródigo. Dice la Biblia que él deseaba comerse la comida de los cerdos, ¿sí se acuerdan? Las algarrobas de los cerdos. ¿Por qué dice que él las deseaba? ¿Sí? Porque él las veía como algo bueno, ¿sí? Pero de repente dice que vuelven, sí. Y entonces él dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Sí, que tienen abundancia de pan. O sea, esto es despreciable para lo que hay en la casa de mi papá. ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso es arrepentimiento. Lo que un día nosotros nos deleitaba o lo deseábamos, de pronto queda un chispazo de luz y ya lo veo despreciable. Eso es arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces cuando hay un verdadero arrepentimiento, sí, hay una confesión, sí, que hace el pródigo, va con el padre, perdóname, sí, pero él no se quedó, y la regué. Él se levantó y empezó a avanzar, porque la confesión, sí, implica el moverse, sí, o sea, el dejar de hacer aquello. ¿Está claro? Entonces, remordimiento, yo sé que estuvo mal, pero lo disfruté, sí, y la verdad, si se me presenta la oportunidad, lo quiero volver a hacer. O sea, hay un conocimiento y por eso me siento mal, pero lo veo bueno. Es como también dice Romanos 1, sí, por ahí empieza a hablar de cómo el hombre se empezó a degradar, ¿sí? De que empezó a dejar la gloria de Dios por la gloria de los hombres, ¿sí? Que empezó a darle culto a las criaturas antes que al Creador, y dice muchas cosas ahí, y cómo va en decadencia el ser humano, ¿sí? Entonces llega un punto donde dice ya casi al final de esa escritura, que el hombre ya no nada más lo hacía, sino que se complacía con los que lo hacían, o sea, lo promovía, ¿sí? O sea, eso tan mal delante de Dios,
Sí, cuando no hay arrepentimiento, hasta uno lo promueve. ¿Por qué? Porque no lo ve uno mal. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ese entendimiento de arrepentimiento solo lo puede traer Dios, nadie más. Amén, nadie más lo puede hacer. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nadie más convence, hermanos. ¿Sí? Y cuando uno ya entiende algo, ¿sí? Pues quieres que todos lo entiendan igual. Amén. Pero topas con pared y te das cuenta que muchos no lo entienden así. Amén. Eso tiene que hacerlo Dios. Por eso tenemos que ser muy pacientes, ¿sí? Y no dársela de muy santo, ¿sí? De que no, yo sí entiendo, no pueden entender esto. Porque Dios va a decir, contigo batallé años, ¿sí? Entonces no te me pongas con que no, de volada, no es cierto. He batallado años contigo para que entiendas esto, que debiste haberlo entendido hace como 30 años atrás. Entonces sé paciente con el que no lo entiende, ¿sí? Pero eso es una reacción natural, ¿verdad? Yo lo entiendo, yo quiero que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Pero a veces no es así. Pero tenemos que confiar en que el que va a convencer va a ser Dios. Y sí lo hace. ¿Por qué cree que estamos aquí? ¿Sí? Porque Él fue el que nos convenció. Nosotros no estamos nada más por una decisión. Claro, es una decisión, pero fue una convicción que Él nos trajo. Amén. Bueno, entonces pecado oculto, lo no confesado, por ignorancia, que no sabemos ni qué es eso malo, ¿sí? O porque no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Está claro? ¿Qué implica la confesión? Sí, apartarme. Amén. Entonces si no, entonces no hay perdón. Y eso le dice una versión, ¿sí? El que se aparta, el que lo confiese y se aparta será perdonado. O sea que el que lo confiese y no se aparta no será perdonado. Amén. Bueno, ahora, ¿por qué se puede uno apartar? Pues porque hay arrepentimiento, ¿sí? A lo mejor esto nos puede incomodar, amén, pero no, puede incomodar cuando uno no se siente arrepentido, porque uno siente, ay, es que pues me incomoda, porque hay algo que a mí me gusta hacer, amén, pero hay que pedir, Señor, redargúyeme, sí, redargúyeme pecado, hazme despreciar lo que tú desprecias también, amén. Bueno, entonces, vamos al Salmo 32 pues, ahí donde estamos. Y ese salmo es tremendo, porque en ese salmo, pues David se tardó su tiempecito en confesar ciertos pecados, ¿sí? Y pecados fuertes. Fíjese, nosotros en este salmo vamos a ver las consecuencias del pecado oculto. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Pues la confesión, ¿sí? Eso a mí me va a estorbar para crecer. Sí, si yo no expongo estas cosas ante Dios, yo no puedo avanzar. Acuérdense lo que dice el proverbio: el que lo encubre no prospera, no avanza. Entonces, si estamos hablando de crecimiento espiritual, ¿qué es crecimiento espiritual? Es parecernos al Señor, ¿sí? En eso se ve nuestro crecimiento. Bueno, fíjese pues, Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Fíjese, este salmo menciona 3 cosas que se tienen que confesar delante de Dios. Luego lo dice la transgresión. Transgresión es rebeldía, es lo mismo, ¿sí? Rebeldía es un pecado con conocimiento, o sea, obrar conscientemente. ¿Sí está claro? Porque hay pecados en ignorancia, y a Dios le ofenden, pero Dios tiene paciencia, como dice la Escritura, ¿sí? Dios toleró los tiempos de nuestra ignorancia, dice, pero ahora, o sea, ahora que ya hay una ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Si cuando hay ignorancia, Dios soporta, amén, no lo aplaude, pero tiene paciencia, amén. ¿Sí está claro eso? Pero cuando hablamos de transgresión, hablamos de un conocimiento, sí, pero un obrar con conocimiento, eso ya es más tremendo, sí. Y la rebeldía, hermanos, no es nada más la acción. La rebeldía empieza en el corazón y en la mente, sí. La rebeldía inicia, por ejemplo, Satanás. ¿Por qué la Biblia dice que su corazón se llenó de maldad? Dice Ezequiel 28, Isaías 14. Dice que se llenó tu corazón de maldad. O sea, él no obraba, él nada más se contaminaba dentro. Y eso de que contaminó su corazón lo hizo obrar, ¿sí? Entonces, porque la transgresión o la rebeldía inicia aquí adentro, ¿sí? Cuando el corazón, por ejemplo, aquí no pasa, ¿verdad?
Pero por ejemplo, ¿sí? Que uno está hablando y dentro de uno no es así. Dice que es rojo, pero para mí es verde. Sí, es verde y es verde. Aunque ellos lo vean rojo, aunque estén diciendo que es rojo, es verde y es verde. O sea, lo está diciendo aquí adentro. ¿Sí me está entendiendo? Y bueno, vamos a decir que sí es verde. Amén. Entonces, ¿dónde está la rebeldía en esa persona? Aquí, en su corazón. ¿Sí me entiende? Bueno, eso lo va a hacer obrar. Amén. Y eso ya es pecado. Entonces, ¿sí me explico en esto? Entonces, la rebeldía es algo que eso inicia desde el corazón. Es una actitud. ¿Sí? ¿Se acuerda? Hay otro ejemplo en la Biblia, donde dice que un padre de familia le dice a 2 hijos suyos: vayan y trabajen en mi campo, algo así, no recuerdo exactamente todo. Entonces uno le dice: no, yo no voy. Y dice que se sintió redarguido y fue. Y el otro dijo: sí, sí voy. Pero por dentro dijo: no, no voy. Entonces, ¿quién fue el que desobedeció? Pues el que dijo que sí, pero no lo hizo, porque aquí adentro él tomó una decisión. Amén. Bueno, eso dice que tiene que ser perdonado. Entonces, si el contexto de este salmo habla de confesión, quiere decir que la rebeldía tiene que confesar. Sí, luego dice, fíjense: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, transgresión, pecado. ¿Sí? En este sentido, el pecado es la acción. ¿Sí? Pero ahí no acaba esto, ¿eh? Bienaventurado aquel a quien Jehová, el versículo 2, no culpa de iniquidad. Transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión, rebeldía en el corazón. Pecado, las acciones. ¿Sí? Iniquidad, la maldad que pasa de una generación a otra. O sea que si yo no pongo un alto aquí, esto pasa a otra generación. Amén. Pero bueno, eso después lo hablamos. Dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora fíjese, de aquí en adelante empieza todas las consecuencias, ¿sí? De lo que es el pecado oculto. Entonces nosotros vamos a ver punto por punto. No nos vamos a aventar todo el día, ¿sí? No se asuste. Pero vamos a ver varias cosas ahí. Entonces lo primero que empieza hablando en el versículo 3. A ver, ponme el versículo 3, por favor. Aquí ya empieza a hablar de esas consecuencias. ¿Está claro lo que es el pecado oculto? ¿Sí? Pecado no confesado, ya sea por ignorancia, ¿sí? O porque no se quiere sacar a la luz, ¿sí? Porque no nos queremos apartar de él. Amén. Eso es pecado. Entonces, nosotros tenemos que hablárselo a Dios, ¿sí? Para que esto pueda salir. Y ahorita vamos entendiendo por qué es tan necesario. No estoy diciendo que venga y, a ver, hermano, ¿en qué ha pecado? ¿Sí? No se asuste, eso no es así, ¿verdad? O a ver, écheme todas sus culpas y todos sus pecados. No, esto es ir delante de Dios. Amén. Ya habrá cosas donde Dios le diga: esto tienes que decírselo a tus pastores, porque esto te tiene atado y lo tienes que sacar. Sí, bueno, eso es muy diferente, porque también eso ayuda, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlo así a manera general. Fíjense lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejeció en mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces aquí hay una consecuencia. ¿Qué hace el pecado oculto? El pecado oculto nos envejece, dice ahí. Todo esto en un sentido espiritual, ¿verdad? Y también dice que se secó, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Bueno, el pecado oculto envejece espiritualmente y nos seca, ¿sí? Entonces, ¿qué se refiere a esto? Bueno, espiritualmente hay personas que pueden estar envejecidos, muy jóvenes físicamente, pero envejecidos espiritualmente. ¿Eso qué es? Bueno, es cuando ya no hay visión, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de los profetas menores, no recuerdo cuál es, Joel, que dice, pues, bueno, en los postreros días derramé mi espíritu sobre toda carne. Lo dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y lo dice ahí: y vuestros ancianos soñarán sueños, dice. Entonces, un anciano es alguien que ya no tiene aspiraciones, ¿sí? Porque él ya siente que él ya acabó. Amén. O sea, él siente que, bueno, yo ya terminé, ya hice hijos, ya tengo familia, ya tengo nietos, sí, ya bisnietos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo ya acabé, yo nada más sentarme, esperarme la muerte, porque yo ya terminé. Entonces él ya no tiene sueños, pero dice ahí: volverán a soñar. O sea, los va a rejuvenecer. Entonces, espiritualmente hay personas que pudiéramos estar en esa condición, ya envejecidos,
O sea que ya no hay aspiraciones a nada, ¿sí? Ya no hay sueños en Dios, ya no hay, sueños en el Señor, ya no hay visión, ¿sí? Bueno, eso es algo que provoca el pecado no confesado. Es algo que nos está drenando nuestra vida espiritual. Y lo que está provocando es que me empiece yo a envejecer. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo ya pierda las aspiraciones en las cosas de Dios. Que yo nada más venga, me siente, y si tengo un buen pretexto para no ir, lo voy a usar. Porque yo ya no tengo aspiraciones, ¿sí? Es más, ya me fastidia las cosas de Dios, ¿sí? Y gente así, ¿verdad? Que su día se le hace largo el día, ¿sí? Que llega el lunes y ya está soñando con el viernes, amén, porque se le hace un mundo, se le hacen 72 horas las 24, amén, larguísimo. Y hay otros que siempre están aspirando y soñando y dicen, ay, no, ya me llegó, ya desperté y ya es de noche, sí, de repente ya se acabó el sol, amén, y sienten que necesitan más tiempo, que desean esforzarse más. Es como dice el hermano Matías, son emprendedores en el reino de Dios. Eso es tener siempre visión, ¿sí? Tener siempre aspiraciones a algo en el Señor. Cuando alguien está así, espiritualmente es un joven, es un soñador. ¿Está claro, mis hermanos? Aunque físicamente ya tenga sus 90, ¿sí? Esa persona sigue soñando, ¿sí? Y yo quiero evangelizar, y yo voy a la iglesia, yo quiero aprender, yo quiero servir, ¿sí? Yo quiero interceder, yo quiero ver almas que se salven, que lo que Dios nos dijo se cumpla, ¿sí? Con 90 años, porque hay visión, ¿sí? Por ejemplo, hay dos ancianos que menciona la Biblia, que dice que ellos, una dice que enviudó Ana en los tiempos del Señor Jesús, y que se aventó, no recuerdo si mencionan la edad, pero ya era una anciana, ¿sí? Enviudó, y dice que ella se entregó a los ayunos y a la oración en el templo, y que ahí se la vivía, pero que a esa mujer, porque dice la Biblia que era profetisa, ¿sí? O sea, esa mujer tenía visión, ¿sí? Era una anciana, pero ella decía, yo no me voy hasta ver la redención de Israel, hasta que vea al Mesías, ¿sí? Y esa, podemos decir, ya no tenía nada por qué vivir o motivos, porque ella era una anciana, ya era viuda, ¿sí? Pero esa mujer tenía un sueño, que era ver al Mesías, la salvación de Israel, amén, y no descansó y Dios se lo cumplió. De repente ya el niño Jesús, 8 días de nacido, y lo ve, ¿sí? Y dice, esto es lo que yo esperaba ver. Hay otro anciano en ese mismo tiempo que también lo ve, lo carga. Dice, llegó la salvación de Israel, la redención de Israel, ya llegó, y cargó al niño y le profetizó a María, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de su edad, nunca perdieron la visión, o sea, nunca se envejecieron. ¿Sí me entendió eso? Bueno, el pecado oculto nos envejece, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por eso dice ahí, mientras lo callé, o sea, mientras no lo expuse ante Dios, me envejeció los huesos, amén. Entonces, qué triste es ver, ¿sí? Jóvenes, 15, más chiquito yo creo. Jóvenes, adolescentes, jóvenes, sin aspiraciones a nada, ninis. ¿Todavía existen los ninis? Sí, eso siempre han existido, ¿sí? Ninis sin sueños, sin aspiraciones, ¿sí? Que nada más quieren vivir como te vaya la corriente, te va arrastrando, ¿verdad? Si se te da algo, qué bueno, si no te da, ya mañana se dará algo, ¿sí? Y así, no, ¿sí? Y bueno, en el mundo se puede entender, pero hijos de Dios, ¿sí? Sin aspiraciones, sin visión, sin propósito, eso es triste, amén, porque la Biblia dice que en el joven está la fuerza, ¿sí? Entonces, imagina el platillo tan deseable que es para el diablo destruir una vida desde esa edad. Si lo puede hacer de niño, mejor, ¿verdad? Pero eso, porque ahí hay una fuerza. Si les roba la visión, si un joven en sí, hablo físicamente, necesita visión, ¿sí? Necesita soñar, amén. Y cuando se lo dan, aunque esté sin ningún lado, le va a entrar, ¿sí? Porque esa es la fuerza que hay ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener aspiraciones. Bueno, alguien que se envejece ya no tiene sueños, ya no tiene aspiraciones en Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Nos envejece. ¿Está claro, mis hermanos?
Entonces, no, aquí no hay viejitos, ¿verdad? Digan amén, aunque sea. Bueno, aquí no hay gente envejecida, sí, pura gente renovada. Y si ya se siente envejecido, pues hágale como el águila, sí, como dicen, ¿verdad? Que el águila, cuando ya está por morir o ya se está envejeciendo, bueno, ella dice, o te renuevas o hasta aquí llegaste, sí, porque dicen que las garras o las uñas del águila, pues crecen, ya no puede cazar igual. Sí, que el pico se le empieza a encorvar a través de los años y pues ya no puede comer, sí, y que las plumas ya están muy viejas, ya no vuela igual. Entonces lo que el águila dice, bueno, pues o me muero o me renuevo. Y como el águila es un símbolo de alguien con visión, porque el águila puede estar allá. Si han visto, por ejemplo, videos, sí, que sabrá Dios de dónde están viendo al pez y ¡fum! Bajan y lo agarran. Sí, ¿cómo es posible, verdad? Porque es gente con visión. Bueno, entonces es un águila. Cuando un águila ya está perdiendo los sueños, dice que sube a la montaña más alta, ¿sí? Y que empieza a golpear con sus garras las piedras hasta que se le quiebran las uñas, y eso es doloroso, ¿sí? Y las golpea hasta que se le rompen para que le salgan las nuevas, ¿sí? Que se golpea el pico contra la piedra, se le quiebra el pico y le empieza uno nuevo, ¿sí? Se jala las plumas, se las quita, aunque sangre y todo, para que le empiezan a salir nuevas, ¿sí? Entonces, ¿cuesta renovarse? Claro que sí, pero o te renuevas o te mueres. ¿Qué quiere usted? ¿Renovarse o hasta aquí llegar? Bueno, pues tenemos que subir a la montaña más alta, su presencia, ¿verdad? Agarrarse contra la piedra, que me golpee la piedra con su palabra y se me caiga ese pico tan caído que tenemos, ¿verdad? O esas garras tan grandotas que ya no salieron. ¿Sí está claro, pues? Bueno, renovación, ¿sí? Bueno, lo que hace el pecado es que nos envejece. Y luego dice en esa misma parte, en el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor. Bueno, lo puse ahí mismo porque tiene que ver, ¿sí? Ese verdor en sequedad. Bueno, ese verdor se refiere pues a estar renovados, amén, o sea, siempre vivos. ¿Sí está claro? Entonces un cristiano puede secarse. ¿Cómo es un cristiano seco? Lo mismo, ya no tiene sueños, ya no tiene aspiraciones en las cosas de Dios, ¿sí? Poco a poquito se va secando. Eso es lo que nosotros conocemos como un bache, ¿sí? Pero tristemente no hay baches, ¿sí? Es retroceder. O sea, no te quedas en el punto donde llegaste, se retrocede, amén. Pero eso nos va secando. Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Nos drena nuestra vida espiritual. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando alguien se seca? Empieza a buscar en el mundo las motivaciones que no encuentra aquí adentro, ¿sí? Y empieza a soñar conforme a este mundo o a esforzarse en base a la mentalidad del mundo, ¿sí? Porque aquí en la iglesia ya no encuentra sentido, amén. Bueno, pueden ser dos causas, ¿verdad? Una, la que dijimos la vez pasada, la enseñanza, ¿sí? La mala enseñanza, porque la enseñanza debe dar visión, ¿sí? O la otra, el pecado oculto. Amén, que es lo que estamos hablando hoy. Bueno, esa es una consecuencia del pecado oculto. ¿Cuál es? Nos envejece y nos seca espiritualmente. ¿Está claro ese punto? Muy bien. Entonces, número 2, ¿qué otra consecuencia nos trae el pecado oculto? Nos limita en la vida de oración. En el versículo 5, a ver, Sandra. Fíjense, aquí ya está el parteaguas, vamos. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Es pecado e iniquidad, fíjese ahí. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿Se da cuenta que otra vez mencionan las tres cosas? Pecado, iniquidad, transgresión, ¿sí? Bueno, esas cosas ahí están, se tienen que confesar. Bueno, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego el 6, fíjense. O sea, después de haber confesado, ¿qué dice ahí? Por esto orará a ti, todo santo. O sea, mientras está el pecado no confesado, la oración está limitada. Usted tiene que saber, bueno, sí lo sabe. La oración es un mundo sin límites, ¿sí? Eso es la oración. La oración no está limitada a darme de comer o darme trabajo, ¿sí? Que está bien cuando hay necesidad, no pasa nada, ¿sí? Pero la oración es algo más. Cuando alguien tiene visión, ¿sí? Ve al mundo salvo y sabe que por su oración eso se puede alcanzar, amén. Pero una persona va de gloria en gloria en esto,
La oración tiene también niveles de crecimiento. Así en general, pues es la oración, la intercesión, la guerra espiritual, pero se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo, ¿sí? Y a medida que se va creciendo en la oración, la forma de ver las cosas son totalmente diferentes. Pero una persona que está creciendo en la vida de oración no tiene la oración como decía una Yuri, como una lista de supermercados para Dios, o sea, sacarle todas mis peticiones. Sí, la oración va más allá. Sí, es mi intimar con Dios, es mi vida. ¿Sí está claro? Entonces alguien que está ahí metido en eso, ¿sí? Y está creciendo en la vida de oración, su forma del mundo es diferente. Y entiende que esa es su atmósfera, que si no ora, está muerto. Amén. Pero para eso hay que crecer. Entonces, después de la confesión, dice aquí, por esto ora a ti todo santo. O sea, mientras eso no se confiesa, él no puede decir ese versículo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando hay una confesión, entonces la oración ya no tiene límites. Acuérdense lo que se nos enseña en la Biblia, ¿verdad? Que hay una barrera que nos separa de Dios. Hay una Isaías 59 me parece. Habla de las iniquidades, lo que está confesando ahí. Y ahí dice, en Isaías 59 me parece, no recuerdo, pues está en Isaías, de eso sí estoy seguro. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros, dice. Entonces, ¿qué vida de oración tendrá una persona que está separado de Dios? Pues no es oración. Amén. Pero si eso que provoca separación entre Dios y nosotros se quita, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo acceso hasta el trono. Amén. Y esto ya se los he explicado. En Hebreos habla acerca de que la palabra de Dios saca a luz lo que es nuestro corazón, ¿sí? Nos confronta, nos redarguye. Y después de eso dice, tenemos un fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. O sea, la Biblia te confrontó, ya te diste cuenta que eres débil, yo soy tu sacerdote, yo te puedo ayudar a salir de esa condición. Entonces ya dice ahí, Él intercede por nosotros y Él vive para interceder a los que se acercan a Dios por Él. Y lo dice ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono. O sea, la palabra de Dios nos confronta, nosotros lo exponemos, el sacerdote intercede, nos perdona y nos presenta ante el trono. O sea, no hay barreras, pero es por causa del sacrificio de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, mientras esas cosas estén ahí, hay una separación entre nosotros y Dios, siendo hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a provocar? Que mi relación o mi comunión con Dios tenga límites. ¿Está claro? Pero si no hay límites, pues es eso, no hay límites. Amén. Entonces mi vida en la oración es un mundo que la persona empieza a amar, ¿sí? Y empieza a decir, yo necesito estar con Dios. Amén. Y no necesito estar para no quedarme atrás. Si no necesito estar para no verme tan carnal, o para verme más espiritual, o para que vean que te le echo ganas. No, yo necesito estar porque yo quiero estar con Él. Amén. Yo necesito estar con Dios. ¿Sí está claro? Pero es cuando se aprende a amar la oración. ¿Sí? Bueno, si yo no aprendo a amar eso, yo estoy limitado en entendimiento de cómo es Dios. Porque usted y yo no podemos conocer a Dios si no tengo relación con Él. Amén. Como con cualquier persona. ¿Sí? La Biblia me lo describe. ¿Sí? Pero intimar con Dios es otra cosa. ¿Sí? Y aquí no lo han dicho también. Yo puedo describir a una persona por vista, pelo largo, pelo corto, así y así, pero no significa que lo conozca. ¿Sí? Conocerlo es saber lo que siente, lo que quiere. ¿Sí? O sea, hay gente que conoce a Dios por las obras, porque lo ha leído. ¿Sí? Hay una escritura. Ay, ¿no lo estoy haciendo bolas? Poquito, ¿ah? Bueno, hay una parte en la Biblia que dice que había un centurión que tenía un siervo enfermo, ¿sí se acuerdan? Y ese siervo se estaba muriendo. Entonces hay dos grupos que van con Jesús, y uno de ellos eran los religiosos, ¿sí? Los fariseos o los judíos, dice. Y van con Jesús y le dicen a Jesús, Señor, pues Él es digno de que le hagas el milagro, ¿sí? Porque Él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, nosotros conocemos a ese Jesús, ¿sí? A ese centurión por lo que hemos visto, ¿sí?
Pero de ratito llega otro grupo. Dice acá los amigos del centurión. ¿Sí? Y ellos no dicen, él nos hizo tal cosa, él hizo aquello. No, él dice, Señor, nos mandó el centurión a decirte, no te molestes en venir, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Saben qué está diciendo? Están expresando lo que siente el centurión. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces, unos son los que lo describen por lo que han visto, por las obras. Otros son los que saben lo que él siente. ¿Y saben cómo lo describe ahí? Los amigos del centurión. Amén. Entonces, ¿cómo conocer no nada más las obras, sino lo que él siente, lo que él piensa? ¿Sí? Eso es conocer a alguien. ¿Está claro eso? Los que son padres o los esposos. ¿Sí? Usted conoce a su esposa, a su esposo. ¿Sí? No lo puede escribir nada más por lo físico, cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Pero usted puede escribir, esto es lo que no le gusta, esto es lo que le hace enojar, esto es lo que le da gusto, ¿sí? Esto es lo que le hace llorar. Amén. Y los papás pues, con más ganas, ¿verdad? Desde el vientre lo están conociendo. Son así, son así, son así. Amén. ¿Pero por qué? Pues por la relación. Amén. Entonces, unos sean los que veían las obras. Él se llama a Israel porque nos hizo una sinagoga. O sea, él tiene obras. Él ha hecho esto. Aquí dice la Biblia que el Señor abrió el mar rojo. Sí, pues qué bueno. ¿Y tu mar lo abrió? Sí. No, pues ahí dice. Como el ciego, ¿no? ¿Se acuerdan del ex ciego que el Señor sanó? Y que él decía, pues le preguntaban, y por eso, ¿y quién fue el que te sanó? No, pues que Jesús. Sí, pero ¿qué hizo? No, pues creo que fue el que le puso lodo en los ojos. Por eso, pues, les quieren sacar más. Y él dice, pues yo no sé. Sí, yo solo sé que está vacío, ya no. Y ya. Entonces, a veces uno está así, ¿verdad? Yo solo sé que borracho ya no soy. Sí, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo le hizo? ¿Quién lo hizo? Sí. Eso es muy diferente. Es que yo tengo un Dios que es muy compasivo, que es muy misericordioso, que es muy paciente, que es muy celoso, sí, que te redarguye, que te instruye, que está ahí para fortalecerte. Eso es conocer. Amén. No es nada más saber. ¿Sí está claro? Bueno, ¿cómo se da ese conocimiento? Por la oración. Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Pone una barrera. ¿Sí? Y por mucho que queramos conocerlo, hay algo que lo está frenando. Amén, ¿está claro? Entonces, esto tiene que salir a la luz, ¿sí? O sea, confesarlo. ¿Sí me está entendiendo bien? Bueno, entonces, ¿es malo? Sí, muy malo. Amén. Porque nadie puede expresar a Dios si no lo ha conocido. Siempre va a ser una religión. Amén. Mientras uno no lo conozca así, de una forma íntima o personal. ¿Sí? Cuando usted conozca a Dios no nada más por teología o por teoría, entonces usted lo va a poder representar. Y usted va a poder decir con toda convicción, como por ejemplo David, ¿sí? Caleb, Josué. ¿Por qué hablan con tanta determinación? Pues porque no era nada más letra o las obras que habían visto. Sí, ellos sabían cómo era Dios. Y el Señor, por ejemplo a David, a mí me libró del oso del león. Lo mismo va a hacer con este gigante. O sea, yo sé quién es Dios. Sí, y se presenta ante Goliat, le empieza a decir, sí, tú desafiaste a los escuadrones del Dios viviente, tú te metiste contra nuestro Dios, sí, entonces Dios te entregó en mi mano. Y ahí en algún momento Dios se ve ahí que le dice, ve y lo vas a matar. Sí, no, porque David se movió por la convicción del conocimiento que tenía de Dios. Eso es lo ideal, hermanos. Sí, aquí qué hago, cómo le hago, sí, qué decido, qué no decido, qué paso doy. Cuando tú conoces a Dios, no necesitas mucha explicación. ¿Sí me entiende? Esto es lo que a Dios le gusta, sobre eso me voy. Pero ya te profetizaron que hagas eso. No. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque yo sé que eso es lo que Dios quiere que haga. Sí, pero porque hay un conocimiento. Sí, a ver, que me confirme si debo perdonar. No. Sí, pues obvio que tienes que hacerlo. Amén. Que venga una visión o que vengan los apóstoles intergalácticos y nos ministren y nos digan, así te dice el Señor, perdona. ¿Sí? ¿Verdad que no es necesario? Bueno, ahí así hay cosas, pero ¿por qué uno sabe que lo tiene que hacer? Porque hay un conocimiento, esto le agrada, esto le ofende. Amén. No es teoría, es conocimiento. Amén. O una vía íntima. ¿Qué es eso? Eso se da en la oración. ¿Sí? Pero si hay algo oculto, eso ya me limitó.
Entonces, por más que yo quiera conocerlo, no voy a poder. Está terrible, ¿eh? Esto debería de pues causarnos temor, o más que temor, dolor, o no sé cómo decir, porque yo no quiero limitarme en eso, sí, ni que nadie de nosotros nos limitemos. Bueno, ese es el segundo punto. Uno es que nos envejece, nos seca espiritualmente. Dos, nos limita en nuestra vida de oración, o vamos a decirlo así, en nuestro conocimiento de Dios. ¿Está bien? Tres, nos quita de cobertura espiritual. A ver el versículo que sigue. Fíjese. Dice, tú eres mi refugio. Acuérdese que esto es después de la confesión, ¿sí? Entonces, antes de la confesión, pues obviamente es lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, uno no puede decir, Dios es mi refugio, porque Dios va a decir, no, estás expuesto a todo ataque. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Eso qué es? Eso es guardar o protección, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Pues me quita esa protección, ¿sí? Fíjese bien esto, esto es importante. El libro de Job, ¿se acuerdan que Dios también presume a su gente? Sí, pero pues vean a quién presumió, ¿verdad? Tiene mucho calibre. Pero Dios le dice a Satanás, no a un demonio, a Satanás, ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Usted cree que Satanás no lo consideraba? Pues claro, semejante hombrezote, ¿verdad? Con qué deseos no quería tumbarlo, pero no podía. Y entonces el diablo le dice al Señor, sí, pero fíjese lo que le dice, pero tú lo has cercado. O sea, está cubierto, no lo puedo tocar. Entonces, ¿por qué tenía ese cerco? Vea cómo lo describe Dios. Temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que era Job? Ese hombre no tenía pecados ocultos, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón tenía un cerco? Pues porque no había nada oculto. ¿Sí me está entendiendo? Pero ahí dice, ¿sí? En el salmo que leíamos, que él, después de la confesión, él me guardará. O sea, antes de la confesión no hay protección. En resumen de eso, ¿verdad? El pecado me quita la cobertura. Se acabó, ¿sí? Para entendernos, ¿verdad? Entonces, entiéndame, ¿sí? Cuando hablamos de el salmo de David fue escrito por algo que él hizo en el... No voy a pensar que lo hizo y vámonos todos los ángeles, vámonos, este tremendo apesta pecado, vámonos de aquí. Sí, Dios dice, no, quítale mi cobertura, o ya que se vaya al infierno. No, David para confesar su pecado tardó meses. Ahora no lo haga usted, ¿verdad? Sí, que al cabo de ahí se tardó meses. David, por ejemplo, cuando él cayó con Betsabé, porque eso se trata este salmo, David, no sé qué pasaría por su cabeza. Sí, bueno, no tenía Biblia, ¿verdad? En parte eso, no tenía iglesia, sí, pero tenía mucha manifestación de Dios. Entonces este hombre, pues ya ven, toma a una mujer, a Betsabé, y tiene relaciones sexuales con ella. Ella ya era casada y pues David también. Eso fue fornicación y adulterio, y Dios lo vio y le desagradó. Después de eso, resulta que la mujer salió embarazada. ¿Cuánto tiempo se tarda para saber que está embarazada? Sin pruebas. Sí, la mujer dice, acá algo me está brincando aquí, y no es lo que cenamos, ¿verdad? Sí, hay algo aquí adentro, o el vómito, esas cosas, ¿verdad? De periodo son 3 meses, ¿no? Entonces, vamos a pensar que pasaron como 3 meses. Cuando Betsabé le dice a David, ¿sabes qué? Estoy embarazada y pues no es de otro más que de ti. Entonces estamos hablando de que pasaron meses para que él dijera, Señor, perdóname. Entonces ahí dice, híjole, no, pues hay que echarle la bronca a alguien más. Y entonces, a ver, Urías el esposo, tráiganmelo. Y Urías era un guerrero de esos de veras. Y le dice, ya descansa, mijo, porque estaban en guerra, ¿verdad? Tú descansa, vete con tu mujer, y hasta lo emborracha David. Y vente, vamos a tomar, y gloria a Dios por tu vida, el gran guerrero. Se agarran a tomar, lo emborracha y dice, váyase a su casa y acuéstese con su mujer, ¿sí? Y el gran guerrero que era Urías sale del palacio del rey y dice, no, sí, mis hermanos están en guerra. ¿Cómo voy a hacer yo irme a acostar con mi esposa cuando el ejército está peleando? Yo no puedo hacer eso. Se acostó ahí en la calle, ¿sí? Y ándale, otra bronca para David. ¿Y qué está haciendo aquí? No, ¿cómo voy yo a hacer eso? Sí, entonces David dijo, este es un guerrero, no lo puedo tener aquí, tengo que hacer algo más. Le mando una carta a Joab. Joab era también un sanguinario, sí, era feo Joab. Y le dice, porque era el general,
pon a Urías en lo más recio de la guerra, donde sea seguro la muerte, ahí ponlo. Y pues Joab dice, bueno, pues ni hablar, tú te vas para allá. Y fíjense lo que es un guerrero, ¿eh? No dijo, no, yo ahí no. Dijo, órale pues, yo le entro. Y pues ahí lo mataron, ¿sí? Entonces el Señor dijo, David, ya, fue mucho. Y entonces llega Natán y le empieza a profetizar, ¿sí? Y le dice, te di mucho y te pude haber dado más, ¿sí? Pero hasta aquí, por cuanto esto hiciste, pum, le empieza a profetizar. Cuando David escucha eso, te tiró al suelo, empezó a llorar, le pidió perdón a Dios y nunca más lo volvió a hacer. Usted puede ver en la Biblia, jamás se volvió a ver un pecado igual. ¿Sabe por qué? Porque lo confesó y se apartó. Amén. ¿Y qué pasó? Dios lo perdonó. Amén. Le perdonó su pecado y es gravísimo, ¿sí? ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque lo confesó, lo sacó. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Eso es un pecado oculto, ¿sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, a eso, en ese contexto está hablando el Salmo 32. Entonces, cuando eso sale a la luz, o más bien, mientras no sale a la luz y está pasando el tiempo, se está perdiendo una protección. Entonces, yo no puedo decirle a Dios, tú eres mi refugio, porque Dios va a decir, no, es que no estás protegido. Entonces, vea la diferencia cuando no hay protección y cuando Dios quita la protección, ¿sí? A Job, Dios se la quitó y le dijo, tócalo, toca todo lo que tiene y tócate en su cuerpo, pero no lo mates. O sea, hay un cerco ahí. Amén. Qué diferente es cuando Dios la quita, ¿eh? Cuando Dios quita la protección es porque la persona anda lo más derechito que puede y puras malas y malas y malas y no avanza en una y le viene otra y le viene otra y le viene otra. ¿Y por qué, Señor? Como decía el viernes, ¿no? Decían en la predicación, ¿sí? Pero otra cosa es cuando no hay protección. ¿Y por qué no hay protección? Bueno, una causa es el pecado oculto, el pecado no confesado. Entonces, ¿qué va a pasar? Él no me está resguardando y ahí viene el golpe y viene con ganas, sí, porque el diablo dice, ándale, pues aquí ya me dieron chance y no me la dio Dios, me la dio él, sí, y ahí va el golpe, sí, y no avanza en una cosa y le va mal en otra y le va mal en otra, sí, o algo le pasa, porque la Biblia dice que nadie que se aparta de Dios le ha ido bien, sí. Entonces, ¿sí me está entendiendo? ¿Qué hace pues el pecado oculto? Pues me priva de protección, amén. Entonces, cuando hay confesión, ¿sí? Pues vuelve la protección. Amén. ¿Está claro pues? Bueno, entonces el pecado oculto nos quita la cobertura o la protección. Él ya no puede ser un refugio para mí, a menos obviamente que me arrepienta. Sí, porque el salmista aquí se ve la confesión. Por eso dice, después de la confesión, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia. O sea, tú eres mi protección. Pero eso es después de que se confesó. Mientras esto no se confiesa, no hay protección. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, el otro punto, ese mismo versículo dice ahí, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué otra cosa trae el pecado oculto? Bueno, el pecado oculto le da derecho al enemigo. Por eso aquí dice liberación, sí, o sea, ya no estoy atado, soy libre. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado oculto nos esclaviza o le da derechos a mi enemigo, ¿sí? Esto es bueno entenderlo. Bueno, esto creo que ya lo he dicho. Pero ponme ahí, Sandra. Es más, búsquenlo. Sí, pues puro ponme. No se crean, búsquenlo para que se lo grabe. Sí, diga, aquí es lo que nos predicaron. O cuando le toque enseñarlo, usted va a decir, ahí en Colosenses 2, 13 al 15. Busque Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Vean lo que hace la confesión. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que mientras no hay confesión, el enemigo tiene derecho sobre mí. ¿Sí me entiende esto? Acuérdese en qué contexto se escribió el Salmo, ¿sí? O sea, no fue de un segundo a otro. Está hablando de algo que no se corrige después de un tiempo, porque siempre, hermanos, hay tiempos de gracia, ¿sí? Y eso es la compasión de Dios, porque no nos quiere hacer un mal, ¿sí? Pero hay gente que el tiempo de gracia como que le vale. Sí, dice, bueno, pues ya no pasa nada. No es que no pase, es que Dios está esperando. Sí, cuando no hay una respuesta, dice, bueno, no le queda de otra más que va a responder de esta forma. Y se viene lo que dice al final en el Salmo, que ahorita lo leemos. Entonces, ¿qué más trae el pecado oculto? Le da derechos a nuestro enemigo. Amén.
Pero cuando se confiesa, ¿qué dice el Salmo 32? Con cánticos de liberación, ¿sí? Fíjese bien, ¿eh? Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Bueno, aquí este versículo habla del perdón, ¿sí? ¿Qué dijimos en Proverbios 28? El que lo confiesa y se aparta será perdonado o alcanzará misericordia. Entonces, en base a ese proverbio, aquí dice, les perdonó. O sea, lo confesaron y se apartaron, y por eso les perdonó, ¿sí? A pesar de que estaban muertos en los pecados, o sea, todos nosotros, ¿sí? Pero vea el versículo 14. Esto es una secuencia, ¿eh? El 13 me habla del perdón por la confesión. El versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. El diablo, hermanos, tiene un acta contra nosotros, ¿sí? Y ahí dice decretos. Esto es tremendo, porque un decreto no se puede cambiar, ¿sí? Solamente el Señor en la cruz lo logró, pero humanamente es imposible, según dice también el libro de Esther, ¿sí? Tú sabes, le decían a Esther, que un decreto del rey es irrevocable, o sea, no se puede cambiar. Bueno, aquí es igual. Entonces, si aquí dice que lo anuló, o sea que el sacrificio fue extremo, ¿sí? Entonces, pues, fíjese el orden, confesión, y lo que sigue, se anula el acta. Entonces, mientras no hay confesión, hay un acta. ¿Sí me entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que hace? Satanás es un estratega, ¿sí? Y el diablo, de su esencia, hurtar, matar, destruir, hurtar, matar, destruir, ¿sí? No sabe lo que es la compasión, la misericordia, esas cosas no pasan por su ser, ¿sí? Porque eso solamente Dios lo tiene. Amén. Entonces su pensamiento es destruir, matar, esclavizar, destruir personas, destruir todo lo que se pueda. Si alguien está sufriendo y tiene la oportunidad de hacerlo sufrir más, lo hace. Intenta todo lo posible por destruir desde el vientre, o si se puede antes, mejor, ¿sí? Y lo va haciendo y lo va haciendo, porque ese es su espíritu, es su esencia. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, él va a buscar minar todo lo más que se pueda, ¿sí? Que vienen a ser sus armas contra nosotros. Amén. Entonces, mientras no hay confesión, ¿sí? Él tiene un acta, y esto es real, ¿eh? Y él la presenta ante Dios. ¿Se acuerdan el sacerdote Josué, en uno de los profetas menores, que le dice al Señor, dice ahí que él estaba vestido de vestiduras viles, o sea, había pecado? Y entonces va Satanás y le dice que lo iba a acusar, o sea, le iba a presentar el acta, ¿sí? Vamos a verlo así, ¿verdad? Nosotros tenemos un juez que es Dios y que es muy justo, y eso justo pues, o nos puede beneficiar o nos puede perjudicar, ¿sí? Pero es imposible que él pierda su justicia, aunque a nosotros nos afecte, ¿sí? No la va a perder, amén. O nos pudiera traer un resultado no agradable, ¿sí? No la va a cambiar. Entonces hay un intercesor que es Jesús, ¿sí? O un defensor. Y pues está el acusador, ¿verdad? Que es Satanás. Usted no necesita acusar a nadie, ¿eh? Ese trabajo lo hace muy bien el diablo. Entonces va delante de Dios y a ver, voy a decir mi nombre para que nadie se ofenda. Sí, Juan Carlos ha pecado. Y va con el acta y mira, aquí está, tal día, tal hora, tal minuto, tal segundo, tal ropa, tal lugar, tal todo. Él hizo esto, ¿sí? Y como eso está oculto, lo que hace el juez es, híjole, ¿qué dice la ley? Bueno, el que encubre su pecado no prosperará. Eso dice la ley, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, por tu justicia, por tu ley, tienes que cumplir. O sea, a ese Juan Carlos, ¿sí? Lo tienes que hacer que no prospere y que se empiece a morir. Pero está ahí un defensor, gracias a Dios. Y entonces va el defensor y dice, bueno, vamos a darle otro año más. Y presenta las marcas en sus manos, en sus costados, en sus pies. Y dice, ten compasión, porque también tu palabra dice que antes que tu ira está tu misericordia. Tenle paciencia. Yo lo voy a trabajar con él y le voy a dar de tablazo en la cabeza hasta que entienda y se arrepienta, pero no lo voy a soltar, nada más dale un año más. Y entonces el padre dice, pues ni modo, diablo, sí, está en la ley, yo tengo que atender a esto también,
sí, por causa de su sacrificio, porque Él pagó los pecados de ese tremendo. Sí, aunque es tremendo, Él pagó los pecados de Él y nada más por eso le voy a dar un año más. Sí, pero si después de un año Él sigue igual, no hay vuelta atrás, Jesús o intercesor, lo voy a tronar. Sí, porque así está en mi ley. Entonces viene Jesús y nos empieza a hacer vivir cosas a veces muy desagradables, o empieza con lo suavecito, ¿no? Una predicación. Y nos hablan el domingo 15 de agosto del 2021, ¿sí? Del pecado oculto. Y empieza un redarguir, y allá está el acta, ¿verdad? Y la defensa en la ley, ya está una cosa impresionante ahí arriba. Y nosotros aquí oyendo y diciendo, puro cuento. ¿Sí? Otros, no, sí es cierto, tengo que enderezarme. ¿Sí? Entonces, pero allá en el cielo totalmente diferente. Déjale, doy una predicación, 2, 3, pero dame chance, un año. Sí, digo un año porque sí dice una escritura, ¿verdad? Una higuera que querían cortar. Que el dueño de la tierra le dice a uno de los labradores, quítame esa higuera porque ya tiene años y no me da fruto. Y fíjense lo que dice ahí, es mejor quitarla para que no inutilice la tierra. ¿Saben qué es eso? Es que cuando pasa el tiempo y no producimos lo que debemos, hasta vamos a estorbar. ¿Sí? Entonces viene el abogado, el defensor, y dice, dale un año. Y entonces ya dice ahí, yo la voy a abonar no de pagos chiquitos, ¿sí? Abonar de abono, ¿sí? Del abono que se usa para fertilizar o cosas de esas. ¿Se han olido el abono alguna vez en su vida? Huele feo, ¿verdad? Y penetra el olor, ¿sí? Entonces, una vez, no sé si lo decía Yuri o Connie, eso significa o simboliza cosas desagradables que nos hace vivir Dios para volvernos a Él, ¿sí? Y este salmo también lo habla así. Entonces el Señor va a decir, dale chance, no la cortes todavía, ¿sí? Yo lo voy a abonar. Y empiezan cosas desagradables, una tras otra y tras otra. ¿Y por qué? Y tras otra y tras otra. ¿Y por qué está pasando esto? Y Dios va a decir, o el abogado va a decir, es que necesitas arrepentir. Esto te está oliendo, no tienes ni idea lo que te va a venir si no te arrepientes. Va a ser algo peor, algo eterno. Entonces ahorita es el momento. Y una tras otra. Y la persona a los 364 días, antes del último, ¿verdad? Le cae el 20 y dice, no, sí es cierto que estoy haciendo, perdóname. Y entonces, versículo 14, ¿sí? Hay confesión, perdón, y entonces van las actas otra vez. Y el diablo dice, yo tengo derecho a hacer que no crezca en lo laboral. Tengo derecho a que siempre esté en depresión. Yo tengo derecho en esa área porque es una persona resentida. Yo puedo destruirle sus áreas emocionales porque a mí me ha dado lugar. Si yo puedo hacer que no prospere, sí, porque le ha dado lugar a la muerte, y yo voy a hacer que nunca toda su vida esté seca, sí, que su matrimonio ya se seque, que sus relaciones se sequen, que todo esté seco en él, porque yo tengo derechos contra él, sí. Y hay un pecado que ataca directamente el cuerpo y es la fornicación, y el diablo va a decir, yo puedo enfermarlo, yo puedo que le dé cáncer, que le dé sida, que le dé esto, porque él fornicó, yo tengo derechos sobre su cuerpo. ¿Sí me entiende? Y el acta, y presenta días, fecha, todo como debe de ser. Pero entonces resulta que ya hay confesión y viene el abogado. Sí, hizo todo eso y más que ni sabes tú, diablo. Sí, no tienes ni idea todo lo que ha hecho este tremendo. Sí, pero ya lo confesó. Sí, y ya se lo perdoné. Amén. Ya eso está en la historia, ya se borró de su historial. Entonces tu acta ya no procede. Y entonces el juez justo dice, a ver, vamos a ver qué dice la ley. Saca Colosenses 2:14, ¿sí? Y de ahí dice, anulando el acta que había contra nosotros por causa del perdón. Entonces le dice al diablo, tu acusación ya no procede. Y ve al versículo 15, y esto es el punto que estamos viendo. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Hay una versión que dice, los exhibió a la vergüenza pública. O sea, Jesús en la cruz avergonzó a Satanás ante toda la creación. Tremendo, ¿no? O sea, el Señor no fue avergonzado, el diablo fue avergonzado. Y lo dice ahí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjese lo que está diciendo, despojando. O sea, que mientras yo no confieso, Él me está saqueando. Gozo, ¿sí? Tiempos con mi familia, ¿sí?
años buenos en mi matrimonio, años buenos laborales, muchas horas de oración, robándome, la manifestación de Dios a mi vida, el conocimiento de Dios en mi vida, o sea, robándome, pero cuando hay un arrepentimiento, entonces Dios borra el acta y lo empieza a despojar. Tú le robaste esto a mis hijos, y es cuando nosotros decimos, viene una retribución. ¿Sí me está entendiendo? Pero ¿qué pasa si no se confiesa? Saqueando, ¿sí? Y esa persona, salud, trabajo, matrimonios, hijos, iglesia, ministerio, robándole, ¿sí? Su propia salud, su vida misma. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí se da cuenta que es grave? Amén. Y él saqueándonos, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Y es que no avanzo en esto, y es que no paso de esto, y es que no salgo de lo mismo, y ¿por qué tanta enfermedad? Es un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué una cosa tras otra? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué todos son felices menos yo? ¿Sí? ¿Por qué a todos les va bien menos a mí? ¿Qué está pasando? Y el actota allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pues por esto, mijo, y ahí síguele, no te preocupes, yo te sigo robando. Amén, ¿sí me está entendiendo? Pero cuando eso se borra, entonces ahora va a la contraria. Ahora Él va a despojarlos. Y lo que nosotros se nos robó, ¿sí? Porque nos dejamos querer en algunos casos, Él se los empieza a quitar. Y es lo que nosotros llamamos retribución. O sea que lo que te quitaron, ahí está, mijo. Amén. Y mucho mejor. Y entonces, 15 años amargados en el matrimonio, ¿sí? 5 años o un año que retribuye a los 15, ¿sí me entiende? Una infancia toda por los suelos, en un año se retribuyen los 15 años de vida amargada, ¿sí? 30 años sin prosperar, puras malas y malas. Para donde le tires no le atinas. ¿Sí les ha pasado eso? Está feo, ¿verdad? Donde le pegues no le das, ¿sí? 30 años así, y de repente te retribuye, y sin tirarle, ¡pum!, le atinaste. ¿Cómo? Bueno, eso es retribución. Pero mientras esté oculto, no hay retribución. ¿Sí me entendió? Bueno, eso le da derechos al diablo. Y fíjense bien, ¿sí? El día que tú te mueras, va a decir el diablo, ¿verdad? No te apures, le sigo con tu próxima generación. Sí, por eso es las iniquidades de confesar. Sí, porque bueno, ya te saqué a ti toda una vida, pero como no me sacio de hacer mal, pues voy sobre tus hijos, porque tengo derecho sobre ellos también. Y así se la va llevando. Amén. ¿Sí o no? Bueno, ya me lo acabo, Número, ¿qué punto iremos? 1, 2, 3, 4, vámonos al quinto. Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? En el cuarto le da derechos al enemigo. No le dé derechos al diablo, hermano. Sí, ya no hay que lo saquee. Usted es feliz siendo robado por todos lados. No, sí, ¿quién va a ser feliz? Si me roban en una y en otra, y no soy feliz en una y en otra cosa, donde todo el mundo debe de ser feliz. ¿Sí? ¿Por qué a mí no? Bueno, probablemente en base a lo que estamos hablando, me están saqueando. Amén. No hay que dejar eso ya. Sí, vamos a poner un alto al diablo. Número 5, ¿qué más hace el pecado oculto? Salmo 32 en el 9, Sandra. 32, 9. Fíjese lo que dice el 9. No sé, es como el caballo o como el mulo. Sí, dice sin entendimiento. Entonces, ¿qué hace el pecado oculto? Nos roba el entendimiento. Amén. Y luego, síguele. No te creas ahí mismo. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el caballo? Bueno, sí ha visto los frenos, ¿va? Véalo en YouTube. Usted que no conoce de esas cosas. ¿Sí? Bueno, es un fierro que le ponen, le atraviesan el hocico al caballo y de ahí lo dirigen, ¿verdad? O también lo frenan. Y el frenón que le dan hasta le abre el hocico al caballo si va muy recio, ¿verdad? Pero es un freno que le dan, eso duele. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros persistimos en el pecado oculto, Dios va a usar el freno. ¿Sí? Una consecuencia es la falta de entendimiento. Sí, y es muy triste ver cristianos de años que no tienen entendimiento en cosas muy básicas. Cosas básicas, porque para esto nunca vamos a acabar de aprender. No lo vaya a malinterpretar. Ya no le voy a preguntar al pastor porque va a decir que soy un niño, que soy un inmaduro, que traigo pecados ocultos. Por eso no entiendo. Estoy diciendo cosas básicas, ¿sí? Cuando están pasando los años, donde se supone que debemos de entender ciertas cosas que son básicas,
Bueno, pues ya. Y uno puede decir, pues yo no acabo de aprender, sí, yo necesito aprender más. Amén, porque cada situación que se presenta es, ¿cómo le hago? Sí, pero ya traes un conocimiento, se supone, por un caminar, donde en ciertas cosas ya sabes qué hacer, pero no en todas, sí. Lo que quiero decir es que nunca se acaba de aprender, pero hay cosas que son básicas, sí, que por el tiempo ya deberíamos de saber, cosas básicas, lo vuelvo a decir. Por ejemplo, ¿usted sabe que tiene que venir a la iglesia? ¿Necesita que yo se lo diga? ¿Usted sabe que tiene que orar? ¿Necesita que alguien se le saque 1000 predicaciones de la oración? Pues no, ¿verdad? Bueno, sí, dice uno. ¿Sí? ¿Usted sabe que tiene que leer la Biblia? Sí, o necesita que alguien todos los días le esté diciendo, ¿ya leíste? Y ahí van el WhatsApp, ¿no? A ver, mándame el versículo que leíste. ¿Sí? No, ¿verdad que no es necesario eso? Bueno, a eso me refiero. ¿Sí? Cosas básicas. Amén. Bueno, entonces, pero hay en ciertas áreas donde se ve la falta de entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahí dice, no seas como el cabello, como el mundo, sin entendimiento. Ese es Dios hablando ya. ¿Por qué se priva de entendimiento a una persona? Mientras eso está oculto, ¿sí? Está perdiendo entendimiento. Entonces hay cosas donde no sabe qué decisión tomar, ¿sí? O toman malas decisiones porque no hay entendimiento. Entonces, ahí mismo en ese versículo, este sería otro punto. Lo que trae el pecado oculto son muchos dolores, ¿sí? Y ahí dice, en el anterior versículo, en el 9, fíjense, que tiene que ser sujetado con cabestro o con freno, ¿sí? Porque si no, no se acercan a ti. Y luego ya dice, en el siguiente versículo ya es donde habla, muchos dolores hay, ¿sí? Bueno, ¿qué viene a ser el freno para nosotros? Son esos dolores. Y luego dice ahí, porque si no, no se acercan a ti. Fíjese, cuando Dios está viendo que no, esta persona no entiende, ¿sí? Es como el abono que les decía de la higuera, ¿sí? Lo que va a hacer Dios es, bueno, no hay confesión, no lo logra entender, no se quiere arrepentir, ya se lo explicaron. Entonces aquí ya no es ignorancia, simplemente es no confesión, o tiene algo oculto que no quiere sacar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, vamos a usarle el freno. Le va a doler, pero si no lo hago, no se acerca a mí. Amén. Y se nos vienen, hermanos, ¿sí? Una tras otra, como ya lo dije, ¿verdad? Una tras otra, y bronca tras bronca, y bronca tras bronca. Y es donde uno dice, ya, Señor, es cuando uno voltea al cielo y aquí estoy, Diosito, sácame de esta que ya no aguanto más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está jalando el freno. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque si no mete el freno, nos vamos, ahí sí, como burro sin mecate, ahí se aplica, ¿sí? Como burro sin mecate, pero a la perdición. Entonces tiene que Dios usar el freno y decir, pues te va a doler, ¿sí? Pero te va a ayudar. Amén. Y sí, el dolor en el concepto de Dios, pues no se compara al nuestro, ¿verdad? Imagínense a la cruz, ¿sí? Es incomparable al sufrimiento que podamos vivir nosotros. Entonces imagínense en ese entendimiento Dios, claro, nos conoce y se acuerda que somos polvo y va a decir, bueno, no vas a aguantar tanto, ¿sí? Pero esto va a hacer que te regreses. Y suceden situaciones donde nos está jalando con freno, ¿sí? ¿Por qué Él está usando el freno? Porque ya perdimos el entendimiento. O sea, una predicación ya no es suficiente, un seminario ya no es suficiente, tiene que venir el freno. Y el freno son las experiencias donde es el jalón doloroso, ¿sí? Que no hay necesidad, pero a veces, pues cuando uno ya pierde el entendimiento, ya las palabras no van a entrar, ¿sí? Y fíjese, hay cosas que ya está muy grave la situación, que hay gente que una tras otra y no entiende. Ya hay la cosa extrema, ¿verdad? Solo Dios puede hacer algo ahí, pero sí pasa. Aquí no, ¿verdad? Aquí todos entendemos con una predicación, vámonos, ¿sí? Pero otros no entienden así, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y males, y males, y males. Y es el jalón de Dios. Si regrésate, porque vas como burro sin mecate, ahí sí lo podemos decir, ¿sí? Vas mal, vas corriendo al matadero, yo tengo que poner el freno. ¿Está claro, mis hermanos? Y entonces, ¿por qué razón usa el freno? Ahí dice al final ese versículo, porque si no, no se acercan a ti, ¿sí? O sea, si no uso esto, nunca te vas a volver a mí. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Te hace al infierno, cosa que nos quiere evitar. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, ¿es necesario el freno? No es necesario, si lo aprendemos desde el principio. Amén. Bueno, ya el último punto.
¿Quién sabe cuántos llevamos, verdad? Es que no le puse números. Bueno, van 6, séptimo. Fíjense, el último, en el versículo 11. Pues ya es el último versículo, creo. Dice, bueno, aquí yo puse como último punto, es una evidencia de el pecado oculto, ¿verdad? Es una evidencia de falta de justicia y de rectitud ante Dios. O sea, cuando alguien tiene pecados ocultos, está actuando en injusticia y con un corazón no recto. ¿Por qué creen que Dios dice a David que era un hombre conforme a su corazón y que era de recto corazón? ¿Porque no pecaba? No, porque nunca tenía nada oculto, y cuando lo tenía oculto y se lo decían, lo sacaba, ¿sí? Por eso el último versículo, creo que es este, dice, alegraos y gozaos justos después de la confesión, ¿sí? Entonces, la no confesión se nos toma como injusticia, ¿está claro eso? Pero la confesión, por eso nosotros somos justos, no por nosotros, sino por el perdón que recibimos por el arrepentimiento. ¿Está bien, mis hermanos? Sí, hay un salmo que dice, ¿verdad? Júzgame conforme a mi justicia. Y uno dice, no, ay, mejor ni digo eso, ¿sí? Porque yo sé que conforme a mi justicia me va a juzgar mal, ¿sí? Entonces mejor conforme a tu justicia, Señor. O sea, la justicia que me fue impartida por Cristo. Amén. Y por eso no nos consume, ¿eh? Entonces, el pecado oculto se nos es tomado como una injusticia. Y lo dice, cantad y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, ¿para quién es eso? Para los que han confesado sus pecados. Entonces, ¿cuál es la rectitud de corazón? No tenerle nada oculto a Dios. Amén. Hay otro ejemplo, y ya, ahora sí ya voy a terminar. Donde dice, era un rey donde llegó Abraham. Sí, ya ven que Abraham pues tenía miedo. Sí, que lo mataran, ¿verdad? Porque la esposa de Abraham, que es Sara, era muy hermosa, dice. Que era una anciana, O sea, la viejita estaba muy bonita, ¿sí? Entonces dijo Abraham, dijo, no, ya, si dices que eres mi esposa, me van a matar a mí. Entonces mejor di que eres mi hermana para librar la vida. Y dijo, bueno, está bien. Y fue un acuerdo. Total, ya llega a un cierto lugar, no sé si fue Egipto, pero llegaron a una ciudad y pues la vieron los hombres de aquel pueblo a la viejita. Y dijeron, no, esta viejita muy guapa. Y el jefe de ese lugar dijo, tráiganmela, que al cabo es la hermana de Abraham, vamos a ser cuñados, sí, y tráiganmela, y ella va a ser mi mujer. Amén. Y se la llevan y Abraham no dice nada, sí, pues no quería que lo mataran. Total, pero ya después dice que sí tenían cierta parentela, ¿verdad? Total, se la llevan al palacio de aquel hombre y él no la toma ni nada. Ya dice que se va y se duerme y tiene un sueño. Era un hombre inconverso, no conocía a Dios. Pero fíjense lo que Dios le dice. De repente se le aparece a Dios y le dice, estás muerto en el sueño, porque esa mujer es casada con marido. Y entonces aquel hombre dice, Señor, tú sabes que con rectitud de corazón lo hice, o sea, con limpieza de corazón. Yo no lo hice por maldad. A mí me dijeron, sí, que era la hermana de Abraham. Creo que fueron 2 casos donde hizo eso Abraham, me parece, sí, o sea, pues le estaba sirviendo al tremendo, ¿verdad? Como que ya la estaba librando. Pero en uno de esos 2 hay esa voz de Dios. Y lo hace Abraham. Y ya dice ahí, Dios le dice, yo sé que con rectitud de corazón lo hiciste, por eso te libré. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando nosotros hay una limpieza de corazón, ¿sí? O sea, no es con esa maldad o, ¿cómo lo puedo decir? Con esa rebeldía o con ocultar algo así. Para Dios eso es contado como rectitud. Entonces, fíjense que a la persona que es recta ante Dios, o sea, que no tiene nada oculto ante el Señor, Dios lo libra. ¿Sí se da cuenta? Por lo que dice ahí en Génesis. Entonces, si yo tengo cosas ocultas en mí, voy a seguir enredándome en una tras otra, porque para Dios eso ya no es recto. Pero cuando yo estoy en esa confesión, Señor, perdóname, en esto la estoy regando, o no lo quería decir porque la verdad sí me gusta hacerlo, sí, me gusta mucho esto, pero yo sé que está mal. O como a veces dice uno, ¿verdad? Yo sé que esto está bien, pero no quiero dejar de hacer. No me quiero esforzar por luchar contra eso, la mera verdad, porque no quiero, pero yo sé que estoy mal. Señor, ayúdame, perdóname. Eso es rectitud. Amén. Porque no le está encubriendo nada a Dios. Y eso, hermano, hace que Dios nos empiece a guardar o a librar. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no peca? Sí, tiene errores,
O sea, tiene inclinaciones a, pero lo expone, ¿sí? Eso es no tenerle nada oculto a Dios. Así era el rey David, ¿sí? Por eso en ese salmo Dios no le agradó. Amén. Les digo, pasaron meses, ¿sí? Para que él confesara todo eso. Pero durante ese tiempo, pues Dios lo vio con desagrado. Entonces ya se presentó Natán, el profeta, y entonces le dice, sí, tú eres ese hombre, tú estás pecando contra Dios. Amén, ¿está claro? Entonces esas cosas impiden nuestro crecimiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es una de esas dos causas, ¿no?, de pecado oculto, si es por ignorancia, Señor, hazme entender, ¿sí?, en qué cosas pudiera yo estarte ofendiendo y no me estoy dando cuenta. Fíjense, hay pecados escandalosos, los muy visibles, drogas, vicios, borracheras, maldiciones, ¿sí?, cosas que son evidentes, adulterios, brujería, idolatría. Y hay pecados internos, rencor, depresión, amargura, frustración, odio. Esos son pecados que no se ven, ¿sí?, a simple vista. Y 3, hay pecados culturales, hermano, cosas que los hacemos por costumbre, pero que no están bien, ¿sí? Hábitos culturales, o sea, cosas que se nos enseñó en nuestra casa, cosas que aprendimos por nuestra sociedad en la que vivimos, pero no significa que a Dios no le agraden. Son pecados culturales, o sea, cosas que están ahí. Y uno puede decir, bueno, seguramente de esos ni cuenta me ha dado, ¿sí? Señor, pero aquí estoy. Yo no alcanzo a ver cuáles son los que están en mí, pero aquí estoy. O la otra, ¿verdad? Señor, sí traigo esto, pero la verdad no quiero luchar contra él, pero yo sé que está mal. Ayúdame a salir de esto. ¿Sí me está entendiendo? Y si uno persiste en no hacer eso, pues ya le dije 7 consecuencias, ¿sí?, que probablemente hay más. Amén. Bueno, ya terminé. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos de Veraca. Dios les bendiga. La otra vez hablé con Pablo. Ese pastor tiene muy bonito corazón. Bueno, vamos a orar pues. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos da luz, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que no deseas que estemos en la ignorancia, Señor, o que estemos siendo saqueados por nuestro enemigo. No queremos ser saqueados. Que pasen los años, Señor, y un día digamos, ¿cuánto tiempo perdí? Años perdidos, cuando pude haber dado estos años para Dios. Perdí mucho tiempo, perdí mi vida. Señor, tenemos la oportunidad, Señor, de hoy volvernos a ti, Padre. Señor, hay cosas que no entendemos y en eso se ve nuestra limitación como seres humanos, Padre. Pero nosotros queremos crecer, Señor. Y si estas cosas, Padre, nos están limitando en nuestro avance, Señor, te pedimos perdón, porque yo no alcanzo a ver todo en mí, pero aquí estoy delante de tu presencia para que tú me lo muestres, Señor. Tú sí lo ves. Tú sí ves en lo que yo estoy cayendo, lo que yo estoy fallando. Yo no lo alcanzo a ver porque estoy limitado por ser carne, Señor, pero vengo ante ti. Háblale a mi conciencia, redargúyeme de pecado, endereza lo que esté torcido en mí, Señor. Ten compasión de mí y hazme entender lo que no alcanzo a comprender, Señor. Como decía David, de esos pecados que me son ocultos a mi entendimiento, líbrame, Señor. Padre, o si hay cosas, Señor, que estoy haciendo, que estoy sintiendo, o que yo estoy consintiendo de mí, ya sean acciones, ya sean actitudes, Señor, ya sean hábitos, Padre, aquí estoy delante de tu presencia, perdóname. Y la verdad, o sinceramente, con todo el corazón lo podemos decir, tales cosas, Señor. Hay cosas que no quiero dejar porque estoy acostumbrado a esas. Señor, hay cosas, bendito Dios, que me cuesta dejarlas, Señor, porque siento que actuaría, Señor, o sería algo injusto. Pero yo vengo ante ti, Señor, a pedirte perdón. Señor, yo no quiero tener nada oculto delante de ti, Señor. Líbrame, Padre, y perdóname. En el nombre de Jesús quiero ser un hombre, una mujer determinado, Señor,
así de tajante, como dice la Escritura. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, Señor, porque nos está hablando de determinación. Porque el tener todo eso, Señor, puede ser o nos va a llevar a una consecuencia eterna. Bendito Dios. Por eso dice ahí, es mejor que entres sin un brazo al reino de Dios, a entrar entero pero al infierno. Yo no quiero perderme, Señor. Yo quiero conocerte, porque para eso nací. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Yo oro para que a cada uno nos redargullas, a cada uno, Señor. Solo tú nos conoces. Ni siquiera nosotros nos conocemos, Señor, pero tú sí. Señor, redarguye nuestro corazón, habla nuestras conciencias, háblanos tú a nuestro interior, que sea la voz tuya redarguyéndonos de pecado, Señor. Nosotros no podemos entender muchas cosas, pero tú sí, Señor, porque eres Dios. Haznos, Señor, entender lo que no estamos entendiendo y ayúdanos a exponerlo ante tu luz, para que un día puedas decir: yo por eso te detuve, por eso te libré, porque tu corazón fue recto, Señor. Y si estamos viviendo las consecuencias, o si estamos en el punto donde estás usando el freno con nosotros o el abono con nosotros, Señor, si estás usando las cosas desagradables para hacernos entender algo, aquí estoy, ya me suelto a ti, Señor. Ya no quiero que sigas usando el freno, que me estés causando dolores para poder yo acercarme a ti. Ya no quiero que uses el abono, cosas desagradables a mi vida, para que yo pueda dar fruto. Aquí estoy, Señor. Quiero entender a la primera, quiero entender con las predicaciones, quiero entender con las intercesiones. No quiero que haya tanta necesidad. Obviamente hay cosas por las que tenemos que pasar, y es inevitable porque son parte de nuestra formación. Pero yo no quiero sufrir reveses o saqueo de parte de mi enemigo, porque no estoy entendiendo algo, Señor. Aquí estoy ante ti. Solo tú me conoces, Señor, y solo tú sabes, Padre, qué es lo que no está expuesto ante ti, Señor, con la intención de apartarme de él, Señor. Perdóname, Padre. Bendito Dios, yo te quiero amar a ti, Señor, y no quiero pensar que estoy bien en todo, Señor. Probablemente ya no soy un idólatra, ya no soy un drogadicto, pero tal vez soy un soberbio, tal vez soy un amargado, tal vez una persona resentida, tal vez soy una persona muy iracunda, con mucho odio, que muy fácil toma resentimiento contra los demás. Sigue siendo pecado, Señor. A lo mejor ya no hay tanto de eso en mí, pero tengo muy malos hábitos, soy muy desordenado, Señor, soy muy impuntual, soy muy inestable, Señor, soy muy irresponsable, Señor. Sigue siendo pecado, pero vengo ante ti, Señor, para que me corrijas en todo eso, Señor. Como dice mi pastor, necesitamos un reseteo, Señor, una renovación del entendimiento, Señor, totalmente, Padre, para cambiar también nuestros hábitos, Señor. Por eso no es bueno medirnos con otros, Padre. No es bueno, Señor, medir nuestra justicia con la injusticia de otros. No es bueno medir nuestra santidad con los pecados de otros. Yo tengo una medida con la cual debo estarme midiendo, y ese es Jesús. Señor, bendigo a mis hermanos, Padre, y te doy gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendigo también a mis hermanos de la iglesia del pastor Pablo, Señor. Yo los bendigo, Señor. Gracias por estos pastores. Gracias por esta iglesia preciosa, Señor, que tú estás levantando, Señor. Yo sé que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, y sé, Señor, que estás levantando a los Davids, una nueva generación en todas las áreas, una nueva generación de pastores, una nueva generación de profetas, una nueva generación de maestros, una nueva generación de ministros de alabanza, una nueva generación de apóstoles, Padre. Tú la estás levantando, y yo sé, Señor, que parte de esos David es este hombre, Señor, Pablo Hurtado. Yo lo bendigo, Señor, y bendigo a estos sus hijos espirituales que están aquí, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Bendigo las ofrendas, los diezmos de tu iglesia, y ruego, mi Dios, que en todas las áreas vean avance, incluso en estas también, Señor, en las áreas económicas, cómo avance su alma, conforme el avance que va dando su alma, Señor. Recibe la gloria, Señor, la honra y la alabanza, y recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.